Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por Levítico, Señor. Ha habido muchas cosas que nos has hablado en este tiempo y te pedimos que lo sigas haciendo y transformándonos a tu imagen y semejanza a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a ver Levítico 21 y 22 y habla acerca de la santidad sacerdotal. Entonces leamos de corrido los dos capítulos. Dice así, en el verso número 1. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas su pariente cercano por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto haya defecto en él. Para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Capítulo 22, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profanen. Yo Jehová que lo santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido de su casa podrá comer de su alimento.
La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y le dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra los ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás esos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Muy bien, leímos este par de capítulos y estamos para que ubiquemos otra vez el contexto. Estamos en una parte que habla acerca de la santidad, si te das cuenta, ¿verdad? En el capítulo 8 al 10 vimos la consagración de los sacerdotes que tenían que ofrecer un sacrificio de expiación y holocausto para entonces poder comenzar a oficiar como sacerdotes. Pero aquí habla acerca de el requisito que necesitan los sacerdotes y esta es la santidad personal. Es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Y lo voy a dividir en 5 partes. La primera de ellas es que empieza a hablar del versículo número 1 al 9 del capítulo 21 acerca de la santidad de los sacerdotes. Checa, la función de los sacerdotes dentro del tabernáculo, según este pasaje, requería una mayor responsabilidad ante el pueblo. Eso no significa pues primero que el pueblo no debía ser santo. Tenía que serlo, pero el sacerdote tenía mayor responsabilidad en esto, debido a que ellos servían a Dios en el tabernáculo y también tenían un testimonio público. Todo el mundo lo estaba viendo, pues, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 21, en el verso número 4. Dice, fíjate, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo. ¿Okay? Entonces tiene mayor responsabilidades. También en el verso 6 dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Hay una responsabilidad. Verso número 8. Dice, santo será para ti. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. En el verso 9 también dice, incluso de la hija del sacerdote. Dice, si comenzare a fornicar a su padre deshonra. Entonces te das cuenta que no es cualquier familia, la familia sacerdotal, ni tampoco los levitas, ¿verdad? Son personas con mucha responsabilidad. Y de esto aprendo 2 cosas. Primero,
Al ser parte de la iglesia, de este compañerismo del que formamos parte al creer en Jesús, cuando escuchamos este tipo de cosas, de repente solemos pensar que como no tenemos una función de servicio dentro de la iglesia, mi estándar de santidad es más bajo que el de los servidores de la iglesia. Pues como yo no soy el pastor, como yo no estoy sirviendo, pues como que yo no tengo la vara tan alta. Pero primero déjame empezar con esta idea. Esto no es así. ¿Por qué? Porque la santidad no es algo que le corresponda solamente a los servidores, es algo para todo creyente. ¿Te acuerdas qué significa la palabra santidad? La palabra santidad significa apartado del pecado para servir a Dios y para estar con Dios. Y es algo a lo que nos ha llamado a todos los que hemos creído en Jesús. Entonces, la santidad, el estándar de santidad es para toda la iglesia. ¿Ok? Eso es algo que debe ser muy radical en nuestras vidas. Es más, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, hemos visto lo siguiente. Dice, mas vosotros, o sea, le está hablando a la iglesia, Pedro, le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, todo creyente, según este pasaje, es real sacerdote. Es un sacerdote de Cristo. Y en este sentido, aunque no somos servidores quizá de la iglesia o un pastor, dice aquí que tenemos una responsabilidad como sacerdotes. ¿Se entiende? Entonces, si somos sacerdotes, ahora sí como dicen por ahí, un mundo nos vigila, bro. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú crees que nadie te ve, pero la realidad es que todos te están viendo dentro y afuera de la iglesia. ¿Cómo lo sé? Mira, ¿te ha pasado que cuando haces las cosas bien o procuras ser obediente fuera de la iglesia, nadie te pela, ¿no? Según tú. Pero cuando te equivocas, todo el mundo se te va encima. ¿Te ha pasado? ¿Qué significa? Que sí te están viendo en todo momento. Eso significa. Y luego, por eso es que se nos echan encima y nos dicen, mira, y tú que eres cristiano, ¿verdad? Ahora, yo sé, a ti nos encantaría que fuera al revés, que cada vez que hiciéramos algo recto dijeran, wow, qué clase de Dios tienes. Pero la realidad es que luego a veces no sucede así, ¿verdad? Pero el punto aquí es, ¿cuál es? Que todo el mundo nos está viendo. Tenemos un testimonio público al ser cristianos y al ser real sacerdocio. Y todo el mundo nos está viendo. Y no solamente eso, sino tenemos una responsabilidad para con Dios porque somos sus sacerdotes. Entonces aquí tenemos un gran privilegio de servir a Cristo como sacerdotes en casa, en mi trabajo, intercediendo por las personas, reflejando a Cristo, pero también como un ejemplo viviente de lo que es Dios. Ese es mi punto. Tenemos el privilegio, pero a la vez es una responsabilidad la que conlleva esto. Por eso en 1 de Pedro capítulo 2, ahí en el mismo capítulo 2, pero en el verso número 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice, fíjate, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quiénes? Entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, como todo el mundo te está viendo, ¿no? Lo que el Señor quiere que hagamos como sacerdotes es dar un buen testimonio a través de una buena manera de vivir delante de los que no conocen a Cristo. Eso es lo que podemos aprender de este pasaje, ¿ok? Entonces, aunque no estés en la iglesia sirviendo o no seas pastor, eso no significa que no tenemos una responsabilidad. La tenemos, ¿ok? Ahora, ahí enseguida, en este capítulo 2 de Pedro, enseguida vemos cómo nos dice ser un buen ejemplo ante los demás, y por eso vamos a leer todo Pedro. ¿Estás listo? No es cierto, hasta crees. No tenemos tiempo, pero un día estaría bueno hacer todo eso. Pero léelo en casa, y ahí vienen muchas instrucciones hacia mi jefe, hacia mi esposa, y así. Vienen un chorro de cosas bien prácticas. Pero tenemos una responsabilidad, practiquemos eso. Ahora, punto número 2. Ahora quiero dirigirme a cada uno de aquellos que están sirviendo dentro de la iglesia, aquí en esta congregación local.
a tener una función dentro de la iglesia, tenemos mayores responsabilidades que el resto de la congregación, debido a que estamos sirviendo al Señor en su casa y toda la iglesia nos ve adentro y afuera. ¿Ok? Entonces, mis servidores, consiervos, mis hermanos, yo sé que nunca casi me dirijo a ustedes en las enseñanzas, pero ahora sí. Todo el mundo nos vigila. Y si te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando de repente lo que decimos, lo que hablamos y lo que pensamos, todo eso, aunque uno piensa que no, yo sé que tú te das cuenta de todo. Y sabes, eso es algo que nos conlleva a nosotros una gran responsabilidad. Nosotros no podemos darnos el lujo de bajar el estándar de ninguna manera. Tenemos nosotros la responsabilidad de vivir en santidad porque estamos sirviéndote. Y no podemos darnos el lujo de darnos un desliz o permitirnos así rienda suelta a nuestros deseos o vivir de una mala manera o dar un mal testimonio porque nos estás viendo. Y eso es algo que tenemos que asumir la responsabilidad. Y tú que eres parte de la iglesia, ahora me quiero dirigir a ti. No es para ti esto, pero quiero que lo sepas porque quiero que sepas lo que pensamos al respecto. Nosotros no pensamos de nosotros como, o sea, de repente cuando escuchamos, ¿no?, acerca del sacerdocio, de los servidores dentro de la iglesia, pues, de repente pensamos que esto es como una especie como de una posición superior, pero de ninguna manera. Nosotros no lo vemos así. La Biblia nos enseña más bien que no es una posición, es una responsabilidad mayor. Si bien es una función distinta a la que a lo mejor tú realizas en tu trabajo o en tu casa como mamá, como esposa, como esposo, como hermano, como hijo, pero de todas maneras, esto es una función distinta, no es más importante que la tuya, ¿no? Y la tuya tampoco es menos valiosa que esta. Son simplemente funciones distintas, pero mi punto es que nosotros sí vemos el servicio como algo de mucha mayor responsabilidad porque es público. Entonces, nada más queremos que lo sepas para que conozcas qué es lo que pensamos como semilla respecto de esto. Ahora, quiero decir solamente esto, una aclaración. El hecho de que nos estés sirviendo aquí en la iglesia local no nos hace más santos que los demás, ¿no? Porque de repente podríamos pensar eso. Pues como ellos están sirviendo, seguramente una clase de como de unción superior. Pero no, nada que ver. No lo consideramos así. De ninguna manera. Porque el mismo espíritu que nos has dado a nosotros, te has dado a ti también, si has creído en Jesús. No tenemos algo especial, pues. Ajá. Ok. Solamente es una responsabilidad. Todo creyente tiene la misma posición ante Dios. Estamos en su presencia y estamos todos llamados a ser siervos del Señor. Por eso el Señor Jesús nos enseñó en Marcos 10:42. Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De acuerdo? Entonces, el servicio no es una posición o rango, es una responsabilidad. Simplemente es eso. Punto número 2. Pasamos de ver la santidad de los servidores en general a ver la santidad del sumo sacerdote en el tabernáculo. Del verso 10 al 15 del capítulo 21. Ahora, si el sacerdote tenía responsabilidades, el sumo sacerdote Aarón y aquellos que habrían de suceder a Aarón tienen mucho mayor responsabilidad porque es el sumo sacerdote. Ajá. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que vemos en el texto es que ni siquiera podían, mientras los sacerdotes podían, pues, contaminarse ritualmente cuando moría algún familiar, ir a su funeral y todo, el sumo sacerdote no podía hacerlo. Y ni siquiera podía salir del lugar del tabernáculo. No podía hacerlo. Tenía mayor responsabilidades porque es el sumo sacerdote. Ok. Qué interesante está esto. Ahora, ¿qué me enseña esto en la práctica? Muchos ven el pastorado como una posición mayor, pero no es así. Simplemente como el servidor es una función distinta. Así lo ve Efesios capítulo 4. Así lo ve Efesios, el liderazgo así lo ve, ¿no? Y
En Primera de Corintios también dice, en Primera de Corintios 12, dice que todos los creyentes somos partes del cuerpo de Cristo. Y aunque tenemos una función distinta, al final somos simplemente otra parte del cuerpo. No hay rangos en el cuerpo, todos son igual de importantes. Pablo ahí en el capítulo 12 de Corintios se encarga mucho de explicar. Unos son metafóricamente mano, otros son pie, otros son boca, ¿verdad? Pero a fin de cuentas todos somos el cuerpo de Cristo. Y no hay mayor o menor, todos simplemente somos parte del cuerpo y juntos ejercemos una función. Listo. O sea, no hay más importante que otro. Me encanta que mi pastor Fermín siempre nos anda diciendo eso. Nos anda diciendo, mira, tú piensas que no es importante el meñique del pie, pero cuando te das un buen golpazo cuando sales de la ducha, híjole, te das cuenta que sí es muy importante tu piecito y tu dedito ahí, ¿verdad? Y es lo mismo, claro que hay una función importante en cada parte del cuerpo y cada uno de los miembros de la iglesia tiene una importancia en el cuerpo de Cristo y un valor que Cristo nos da. Entonces el pastorado no es más que que otra parte del cuerpo, no lo es. ¿Qué sí es el pastorado? El pastorado es una responsabilidad. Y así debe verse, no es un rango, es una responsabilidad. No solo de llevar a cabo su función en la iglesia de enseñanza, como lo hacemos, sino sobre todo ser un buen ejemplo delante de todos, de la congregación, pero primeramente ante Dios, vivir una vida en integridad y en verdad delante de sus ojos. La verdad, eso es una de las cosas que a mí me habla mucho, ¿no? Te lo comparto, es algo que te lo comparto, pero pues Dios trata conmigo muchísimo, ¿no? Yo tengo que ver, pues, si realmente estoy viviendo para Cristo todos los días, en todo momento, ¿verdad? Y queremos asumir la responsabilidad, familia, ¿no? Yo lo entiendo claro y sé que no puedo darme el lujo de vivir de una manera que deshonre a nuestro Dios, ¿verdad? Y no es que sea fácil para mí, necesito de tus oraciones. Por favor, ora por mí. Ora por Maní, que es el pastor de Club Semilla. Ora por los servidores, porque no podemos por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de tus oraciones, por favor. ¿Okay? Y no nos consideramos fuertes para eso ni capaces. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en todo momento. ¿Okay? Pero te lo compartimos para que sepas que sí queremos asumir la responsabilidad, pero no podemos en nuestras fuerzas. ¿Okay? Ahora, tampoco el pastor es más santo que los demás en ese sentido místico, ¿no? De repente porque pensamos, no, pues con él sí voy a orar porque pues, él tiene más palanca con Dios, ¿no? Pero no, en verdad que no, en verdad que no. Nosotros somos ahora sí que los más pequeños de los más pequeños, literal, ¿verdad? Pero no estamos puestos por nuestra capacidad, simplemente pues Dios tuvo misericordia, ¿no? Gracia, no hay algo bueno en nosotros, pero no somos superiores ni tenemos poderes especiales o algo así. Y tampoco tenemos más palanca que tú, ¿eh? Okay. Dios nos escucha igual a ti y a mí. Esa es la realidad de las cosas. Y entonces solamente lo platico para que sepas que no hay ningún tipo de... O sea, no pretendemos eso aquí en Semilla, ¿no? Y es nuestra intención no hacerlo de esa forma. Solamente es la responsabilidad que el Señor nos ha llamado a cumplir nuestra función. Listo. Número 3. El capítulo 21 del verso 16 al 24 es una sección que habla de los impedimentos para ejercer el sacerdocio. La familia de Aarón fue elegida para dirigir el sacerdocio y de ahí Dios elegía al que habría de ser el sumo sacerdote más adelante. Pero había un requisito que vemos ahí constantemente en esa porción. Sin defecto alguno, sin defecto alguno, sin defecto alguno. Es como algo que repite mucho. Este estándar es llevado el día de hoy a la iglesia por Jesucristo mismo. ¿Sabes dónde? En Mateo 5:48. ¿Qué dice Mateo 5:48? Fíjate lo que dice Jesús de la iglesia, de los creyentes. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No hay otra regla con la cual deba medirse el cristiano que no sea esta regla, la santidad de Dios. ¿Se entiende? Ajá. Dios no quiere que seamos mejores cristianos, en serio, quiere que seamos santos como Dios, que es muy diferente. Seguido lo decimos, pero es que es la realidad. Cuando yo quiero ser mejor cristiano, lo que estoy haciendo es poniéndome en mi propia medida. Si yo llego hasta acá, like, ¿no? Está muy bien. Pero eso no es. Nosotros no debemos de medirnos
a lo que queremos ser. Más bien debemos de ver hacia la medida de Cristo. Me acuerdo que cuando era chavillo, creo que a todos nos pasó. Nuestros papás nos ponían en la pared una marquita, ¿no? Vas creyendo así, acá, acá. Y decías, yo quiero crecer hasta acá, por una red hasta acá, ¿no? Y estabas esperando el momento que llegaras. Y cuando llegabas es como, pues ya crecí, ¿no? Yo en mi caso no fue muy alta, que digamos, pero crecí algo, digamos, ¿no? Pero, ¿sabes? En Cristo no pasa eso. ¿Por qué? Porque la vara está muy alta. En el Sermón del Monte, así lo vemos. Tú lo lees y dices, no, o sea, no inventes, o sea, yo podría llegar aquí, pero allí no, jamás. ¿Captas la idea? El Señor Jesús puso, su santidad, su medida de santidad es a la altura de Él. Y eso, ¿por qué te lo digo? Porque debe sacarnos del letargo espiritual, hacernos despertar y hacernos ver que si bien ya no somos lo que éramos, todavía nos falta mucho por crecer para ser lo que Dios quiere que seamos. Nos falta demasiado. Y no puede haber lugar a una persona que diga, pues yo ya estoy. No, sea que tengas 3 semanas en el Evangelio, o sea, de cristiano, sea que tengas 2 meses, sea que tengas 50 años de cristiano, te falta mucho. Necesitas despertar y darte cuenta que te falta mucho para llegar a la estatura de Cristo. Hay trabajo que hacer, familia. No puedes quedarte así nada más como estás. Necesitas crecer. ¿Ok? ¿Y cómo hacerlo? En Efesios 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crecer? Dice aquí, siguiendo la verdad en amor, y abajo dice en unidad. Y está muy interesante. Primero déjame decir, seguir la verdad, ¿qué significa? Pues significa practicar pues la palabra de Dios, la verdad que Jesús nos ha enseñado. Seguir la verdad significa, ok, ¿me dices que camine aquí? Pues va. ¿Quieres que otro pasito? Va. Entonces, practicar la verdad. Un paso tras otro paso, tras otro paso. Y esto no es teórico, esto habla de práctica constante en el día a día. Casi, todo el tiempo estás pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? Esto, pum, esto no. O sea, tienes que estar tomando pasos de obediencia constantes en tu día a día. Seguir la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues ahí primero dice en unidad. Y en ese pasaje de Efesios está muy interesante porque dice que el cuerpo crece junto. Metafóricamente está comparando el crecimiento de una persona, de un ser humano. Y si te das cuenta, el ser humano no crece diferente, ¿no? No es como que de repente le crezca la mano a un niño, ¿no? ¡Mamá, mi mano! O algo así, ¿no? No pasa eso, ¿no? O sea, o una oreja. Bueno, a veces sí. Pero no es eso. El cuerpo crece todo parejo, junto. Ajá. ¿Y eso por qué lo digo? Porque nos confronta con la idea individualista del día de hoy, del cristiano. Porque de repente pensamos, yo puedo crecer solo, o sea, yo ya tengo internet, ya puedo yo hacerme mi doctorado de teología solito sin tener problemas con nadie aquí de la congregación. Yo solito me termino y crezco, ¿no? Pero no es así, brother. Para nada. Una persona independiente no es que, ya crecí, soy una manota. No pasa eso. Más bien, una persona que estudia mucho tiene nada más eso, conocimiento. Pero para que haya crecimiento, necesitas estar unido al cuerpo. Cuando estás unido al cuerpo, entonces todos juntos, ¿sabes? Aprendes las verdades de la palabra de Dios en la congregación, pero con el trato mutuo entre nosotros es donde practicas esas verdades y das el estirón. No hay otra forma. El crecimiento solamente se da en unidad. Eso es muy importante entenderlo. Si no estoy unido a la iglesia local, no voy a crecer adecuadamente. Necesito entonces estar arraigado en mi iglesia. Eso es muy importante. El día de hoy también, una de las cosas que luego también a veces sucede es que no nos establecemos en una iglesia, sino que estamos como pimponeando, ¿no? Pum, pum, agarro de acá, y pum, pum. Y no es que no esté bien, pues está padre, tiene sus cosas bonitas que enseñan algunos pastores, ¿no?
Pero aquí el punto es que esto no tiene que ver tanto con el conocimiento, sino con la unidad del cuerpo. Entonces, ¿sabes? Por eso es que no es que esté mal escuchar prédicas de otros lados, aunque yo le diría que lo hicieras con discernimiento, pero más bien aquí el asunto es estar unido a mi iglesia, porque aquí se ejerce esto de me exhorto, me exhortas, te exhorto, me enseñas, te enseño. Y Colosenses 3:16 nos ha marcado esta pauta de hacerlo mutuamente, es un ejercicio que todos hacemos. Primero escucho la enseñanza del pastor, me edifica, pero luego voy con mi hermano y le comparto mi devocional y él me exhorta a mí y me anima a esto, y viene un hermano y ora por mí y es como, wow, qué increíble, y vamos creciendo juntos. O sea, el crecimiento solamente se va a dar en unidad, familia, pero también, algo muy importante, en amor. Porque, como dice Pablo, el que tiene conocimiento es como un címbalo que retiñe si no tiene amor. Pero es bien diferente cuando alguien llega con una actitud cariñosa y te lo dice, ¿sabes qué? Es que creo que veo esto, hermanito, ¿cómo la ves? ¿No? Y te lo dicen con este amor del Señor y es como, pues así sí, ¿verdad? así suavecito, pues sí te hago caso. Entonces creo que todos tenemos que aprender a que este crecimiento se da en unidad, siguiendo la verdad en unidad, en amor. ¿Se capta la idea? Ok, entonces, pues simplemente es cómo crecer. Cuarto punto que vamos a ver en esta tarde. La sección del capítulo 22 del verso 1 al 16 habla de la abstinencia de ciertas ofrendas. El sacerdote debía abstenerse de tratar las ofrendas o sacrificios de formas que no son dignas de hacerlo. Y por eso ves que hay varias frases que dicen no comeréis, no comeréis, no comeréis, porque no podía hacerlo de maneras indignas o poco apropiadas o con falta de respeto hacia Dios. Pero ¿qué es lo que aprendo de esa sección? ¿Te acuerdas que cuando hablábamos acerca de esas ofrendas, habla de las ofrendas de los sacrificios de paz? Es decir, los sacerdotes podían comer los panes que traían para ofrecerle a Dios. Y también podían comer cierta parte de los sacrificios, la espaldilla y todo eso, menos la grosura y cosas así. Pero podían comer algunas partes del macho cabrío y del becerro y todo esto, ¿no? Y hacerse, te digo, una hamburguesa así, bien sabrosa. Pero esta comida habla de comunión, ¿te acuerdas? Cuando tú comías como sacerdote en ese lugar, estabas comiendo con tus hermanos sacerdotes, pero estabas en la presencia de Dios. Y cuando vimos esto, vimos que significa comunión con Dios y comunión con los demás. Así que esto aprendo yo de esta sección. Creo que nos habla de que si Él nos hizo sacerdocio santo es para tener comunión con nosotros y nosotros como familia de Dios. Él quiere más que hagamos cosas para Él, que tengamos una relación personal y estrecha con Él y con nuestros hermanos. ¿Se cacha la idea? Ahora déjame darte 3 versículos acerca de la comunión. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Checas? Primera de Juan 1:3, navegantes. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con ¿quiénes? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta que habla de una comunión con Dios y con la iglesia, entre nosotros? Ahora también en Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este pasaje es un pasaje que sale en el libro 3 de Navegantes en el tema de la comunión. Cuando dice, no dejando de congregarnos, no es meramente venir, sino habla de venir para tener comunión. Y de eso es de lo que estamos hablando. Dios quiere que tengamos comunión con Él y entre nosotros. Ahora, pero hay un problema. Lo que amenaza esta comunión, ¿qué es? El pecado, exactamente. El pecado siempre lo echa a perder todo. Echa a perder nuestra relación con Dios y echa a perder nuestra relación entre hermanos. Ese es un hecho. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, o sea, estamos en pecado, mentimos. ¿Te das cuenta cómo cuando el pecado entra en bueno, más bien, cuando el pecado sale de nuestro corazón, lo echa a perder todo? Primero, aquí, según este versículo, echa a perder nuestra relación con Dios. La echa a perder, rompe la comunión con Dios. En 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, cuando no estamos en pecado, entonces tenemos una correcta comunión con Dios y con los demás. Y aquí está bien interesante este pasaje porque nos deja ver claramente que la relación entre hermanos es simplemente un reflejo de nuestra relación con Dios. Y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero tener comunión con mi iglesia? ¿Por qué no quiero estar unido a mi iglesia? El problema es el pecado. El pecado ha roto mi relación con Cristo y se ve reflejada en que no estoy unido a mi iglesia. Hay algo que está estorbando, pero el problema no es mi hermano en la iglesia que todo el tiempo está ahí, ¿no? Es que me lo voy a encontrar, ¿no? Otra vez, ¿no? No es el hermano, es mi pecado. Todo el tiempo soy yo, no eres tú, soy yo. Ahora sí, ahí sí entra eso. Es una verdad. El problema nunca es tu hermano, el problema soy yo. Es el problema, yo, no él, yo. ¿Cuál es mi punto con todo esto que te estoy diciendo, familia? Si Dios nos ha llamado a comunión, entonces debo ser limpiado de todo aquello que se interponga a tener esa comunión con Dios y con los demás. Cuando yo no confieso mi pecado ante el Señor y soy lavado y mantengo discordias con los hermanos de mi iglesia, estoy tratando el sacrificio de Cristo de una manera que no es digna del Señor. Ese es mi punto. Así como los levitas trataban indignamente las ofrendas. Es lo mismo. Cuando yo no estoy teniendo comunión con Dios y con mis hermanos, estoy tratando de una manera no digna al Señor. De eso habla Pablo en Efesios capítulo número 4. Fíjate lo que dice Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es, ¿qué dice ahí? Digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que está diciendo es que la manera digna de poder tratar al Señor, la manera digna de poder tratar al Señor, lo que hizo por nosotros es teniendo comunión entre nosotros, estando unidos entre nosotros. Y cuando no lo quiero hacer, ahí hay un problema. Pablo nos anima a esto. De hecho, está bien interesante porque Pablo, aunque está en la cárcel, él se mantiene unido con su iglesia, No le estorba el lugar. Lo que sí estorba es el pecado. Eso sí estorba en nuestra relación mutua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, no tengo que hacer lo que hacían los levitas. En los levitas pasaba que si te callabas y estabas inmundo y comías de los sacrificios, ¡pum!, te venía el chahuistle. Pero ¿sabes qué? Aquí esto me lleva a un punto. No debo ocultar mi pecado. Debo de confesar mi pecado porque eso es lo que está estorbando. Si yo me atrevo a disimular que no pasa nada cuando realmente en mi corazón hay pecado, no hay comunión. Simplemente no hay comunión. En 1 de Juan 1:8 al 10, por eso dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Muchas veces somos tentados a pensar eso. Yo estoy bien. No, el que está mal es aquel. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, si niego que no soy yo, pues. No, yo estoy bien. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que dice aquí es simplemente reconocer. Si el problema es el pecado, es como ven con tu Señor y ten la confianza de decirle: sí, es cierto, Dios, lo reconozco. ¿Y delante de quién tienes que venir? Pues de Cristo, porque Él es el que puede limpiar tu pecado. ¿Verdad? Tienes que venir con Jesús, orar, postrarte ahí en tu cuarto, encerrarte y hacerlo como para el Señor y confiar que Él te escucha y ahí Él te limpia. Pero evidentemente, si yo le pido perdón al Señor Jesús y Él me limpia, entonces eso me va a llevar a corregir mis relaciones horizontales. Y esto conlleva reconciliación horizontal. O sea, Mateo 5:21,
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, o sea, camina hacia tu hermano y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué interesante, ¿verdad? Porque el Señor no nos deja tranquilos así de, no. O sea, si quieres estar bien conmigo, está padre, yo te limpio, pero tienes que ir con Él. Entonces, ¿de quién te tienes que reconciliar? ¿Con quién te tienes que reconciliar el día de hoy? ¿Ah? Solamente hay una excepción, que es rara, no es la regla, es la rareza y la excepción. Hay veces en que tú procuras reconciliarte, pero la otra persona no quiere. Pero es raro, la verdad, porque la verdad cuando tú llegas con un perdóname, eso derrite los corazones, la verdad. Por eso digo que es la rareza, pero cuando alguien no te quiere perdonar, yo creo que ahí podría caber Romanos, donde dice, procuremos la paz delante de todos los hombres, punto. O sea, no me quiere perdonar, ok, pero yo ya le pedí de corazón perdón y me quiero reconciliar. Otra cosa es que él no quiera, bueno, ahí sí ya, ¿no? Pero te digo, es una rareza, porque muchas veces ocupamos ese versículo para excusarnos. Pues es que él no quiso, ¿no? Es que ella no quiso, pero la realidad es que nosotros no lo hacemos de corazón. ¿Me explico? Entonces, más bien aquí el punto es sí ser sinceros cuando vayamos a hacerlo, delante del Señor. Él conoce tu corazón y tus motivaciones y lo que estás pensando en tu corazón. ¿Ok? Entonces, bueno. Y último punto, mi familia. Del versículo 17 al 33 del capítulo 22 de Levítico, lo último que vemos es la aprobación de las ofrendas. Simplemente dice, prepara tu ofrenda de manera que sea acepto delante de Dios. Y con eso terminamos. Los sacrificios debían ser perfectos para ser aceptos. ¿Ok? Los sacrificios debían ser perfectos, sin defecto, para ser aceptos. ¿Y a qué me lleva esto? Yo sé, ser perfectos para ti y para ti, para mí, que somos cristianos, es nuestro anhelo, es nuestro, como puede decirse, es nuestro deseo, es nuestra aspiración. Pero sabes que no somos perfectos, fallamos. Pero aquí está la buena noticia. No fuimos aceptos ante Dios por ser perfectos o por nuestros sacrificios. No fue por eso que Dios nos aceptó, sino que somos aceptos ante Dios gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de ser aceptos ante Dios. Efesios 1:6 por eso dice, somos aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Te das cuenta? Entonces no es porque seamos perfectos que Él nos acepta, sino en base a lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Por eso nos acepta Dios. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el amado? Pues Jesús es Jesús, ¿verdad? Dios el Padre lo dice cuando estaba ahí en el bautizo, le dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Mi Hijo amado, es Él, está hablando de Jesús. Ajá. Y pues porque sí, porque Dios ve a Jesús que vivió una vida perfecta, que Él fue el hombre perfecto, el sacrificio perfecto y en Él se complace el Padre. Entonces por eso somos aceptos en el amado. Pero mi punto ¿cuál es? Gracias a Dios que somos aceptos gracias a Cristo, ¿verdad? No por nuestra perfección, que si fuera por nuestra perfección nadie podría hacerlo. Ajá. Pero eso me da esperanza a mí. En el capítulo de Levítico 22, en el verso número 22, yo veo esto. ¿Por qué? Porque yo soy ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso y roñoso. ¿Con cuál te identificas, brother? Yo soy el roñoso. O sea, para que me vayas conociendo. Yo soy el roñoso, bro. Pero me encanta la idea de pensar que aunque soy roñoso y tengo mis debilidades y tengo mis cosas imperfectas, aún así el Señor nos ha aceptado, familia. En el amado. A pesar de tus muchas imperfecciones, de tus muchas fallas, de tus incapacidades, de tus debilidades, el Señor nos ha hecho aceptos en el amado. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Te parece si terminamos con una oración? Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde por habernos una vez más hablado a través de la Biblia, de tu palabra.
Y lo que pedimos simplemente es que nos ayudes a serte santos. Nuestro anhelo es que nos ayudes y nos des un corazón que quiera ser como tú. Nuestra aspiración es ser perfectos como tú. Capacítanos con tu Espíritu. Muévenos a vivir un estándar de santidad como tú lo eres, Señor Jesús. Perdónanos y límpianos, Señor, por nuestra falta de comunión quizá, por nuestra falta de tener una relación honesta y verdadera contigo o con los demás. Límpianos de todo pecado, que no haya nada que estorbe nuestra comunión. Señor, pero ayúdanos a vivir en santidad y crecer juntos en unidad y en amor como tu cuerpo y tu familia en Cristo, Señor. Gracias, papá. Te amamos, Señor Jesús, te adoramos en esta tarde. En el nombre de Jesús.